Buenas tardes, bienvenido a su canal Dime tu Verdad. En esta ocasión estamos gratamente acompañados de la licenciada Alicia Rodríguez, psicóloga escolar con maestría en intervención psicopedagógica, con más de 17 años de experiencia a nivel de escuelas públicas, trabajando en el área de psicología y orientación. Así que ella va a compartir con nosotros algunas de sus experiencias y algunos consejos y orientaciones para los padres que ahora inician un nuevo año escolar 2025-2026. Bienvenida, Muchas licenciada. gracias, gracias. ¿Cómo se siente? Gracias por esta invitación tan especial. Gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo está? Bien. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ya usted está trabajando en las escuelas, ¿verdad? Porque aunque los niños no han ingresado, pero ya el personal de gestor, que es parte, ¿verdad? La psicología, están trabajando. Sí, desde el día 4 iniciamos lo que es el personal docente y también administrativo. Ya estamos ahí trabajando fuertemente en la preparación del inicio del año escolar. Correcto, correcto, muy bien. Le voy a hacer una pregunta así sencilla, como dicen algunos estudiantes. ¿Los psicólogos son jefes en las escuelas? No, eso no es verdad. De ninguna manera. Ok. Todo lo contrario, el psicólogo es un acompañante. ¿Cuál es la función de los psicólogos orientadores en las escuelas? Bueno, a veces pienso que creen que los psicólogos somos todólogos, porque tenemos que hacer de cada cosita algo. Ok. Pero todo lo contrario, la función del psicólogo en un centro educativo es apoyar en lo que tiene que ver en ese desarrollo integral del estudiante, en los aspectos del área emocional, social, cognitiva y también un apoyo directamente de lo que es el docente y la familia Ok. para el proceso de aprendizaje de los estudiantes Muy bien. y también para un buen funcionamiento en cuanto a lo que es el centro educativo. Es imprescindible entonces el departamento de psicología en las escuelas. Trabaja de la mano con el docente, con la familia y también con los estudiantes. Ok. ¿Qué aproximadamente cuántos psicólogos trabajan en un centro de escuela pública? ¿Uno, dos? No, dependiendo la cantidad que tienen los centros. Por ejemplo, un centro que tenga más o menos 300 estudiantes, por lo menos debe haber un psicólogo. Ok. En mi centro, que la población es alta, vemos ahora 7 psicólogos. 7 psicólogos. Sí. Wow. Y wow, 7 psicólogos. Pero ¿todos trabajan al mismo tiempo los cursos o se dividen los cursos, los grados? Todos trabajamos directamente en el sentido para el centro, pero para dar mayor respuestas a las necesidades de que se presentan en el centro y también de los estudiantes o de la comunidad educativa, estamos distribuidos por área. Okay. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con cuarto y con quinto. De primaria. Pero si se presenta cualquier situación, independientemente tenga un psicólogo asignado y ese psicólogo no está en el día, yo tengo que dar asistencia. O sea, nosotros no trabajamos para un grado, sino para el centro, pero para dar mayor respuestas a las necesidades presentadas, nos asignamos diferentes funciones. Ok, entonces el psicólogo imparte clases en el aula. No, esa no es la función del psicólogo. Ok. Como dije al principio, el psicólogo está para apoyar lo que son la parte que tiene que ver con ese desarrollo integral del estudiante en la parte cognitiva, social, emocional, también con la familia, de apoyo al docente y todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Si el psicólogo se centrara a impartir clases, que esa no es la función, porque no está capacitado para esa área, entonces pierde lo que es su perfil o su rol como psicólogo. Ok, entonces un docente, un profesor, recurre al departamento de psicología cuando ya el joven o el niño, ¿verdad? Porque en este caso son niños. Cuando ya el niño, la profesora no puede más
o no quiere hacer nada o tiene una mala conducta, ¿cuándo recurrir al psicólogo? El psicólogo está presente en todos los ámbitos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando lo que es el inicio del año escolar. Ajá, sí. Los psicólogos somos los que estamos preparando lo que es la semana de ambientación. Desde ahí inicia la función de nosotros. Nosotros estamos trabajando la semana de ambientación para tener que ese recibimiento de los estudiantes desde que lleguen a las escuelas, se sientan interesados, no solamente en querer quedarse, sino también en todo ese proceso que se desarrolla durante el año escolar. Pero desde que iniciamos con esa semana de ambientación, estamos de la mano trabajando con el docente. Exacto. Ahora, cuando intervenimos, Ujú. ya una intervención específica, el maestro trabaja con lo que nosotros llamamos una diagnóstica, donde evalúa lo que el maestro recibió del maestro que le correspondió. Por ejemplo, el maestro es de cuarto, evalúa los estudiantes que recibió de tercero. Entonces, cuando el maestro hace esa diagnóstica, ahí se da cuenta cómo está el estudiante. Si ese estudiante presenta algunas necesidades, tiene un periodo de 8 más o menos semanas para trabajar esas áreas que él vio que el estudiante llegó con ciertas dificultades. Entonces, si durante ese periodo de 8 semanas observa que el estudiante continúa con las mismas dificultades que se debieron trabajar en ese proceso, entonces el maestro trabaja con un referimiento donde el psicólogo trabaja con una evaluación psicopedagógica. Entonces, en base a ahí también se le da seguimiento a las condiciones o a las necesidades que presentó o se encontraron en esa evaluación. Y durante el año trabaja asistiendo no solo al docente, sino al estudiante y a la familia. De forma que el niño, si no puede, por decirlo así en buen dominicano, porque estamos en República Dominicana, si no puede el maestro con él, bueno, pues entonces el psicólogo también se une Claro al que proceso. sí, lo que el psicólogo, el coordinador, la familia, el docente, Correcto, todos. Esa parte de la familia, qué bueno que lo mencionas. Si los psicólogos llaman a los padres para que asistan, intervengan también, es decir, ¿cuándo llamar al padre? ¿Es que el psicólogo que determina, es el profesor que dice, búscame el padre de ese muchacho que... Bueno, cuando el psicólogo recibe un referimiento de un estudiante, necesita trabajar con la familia, porque no puede abordar un estudiante sin tener la autorización de la familia y también de conocer el contexto de ese niño. Porque de la única forma que ese psicólogo va a intervenir o va a ayudar en la necesidad que presenta el estudiante trabajando con la familia. Ok, muy bien. Y nosotros como psicólogos, por ética profesional, no podemos intervenir un estudiante si no tenemos una autorización de parte de la familia y también un levantamiento para determinar de dónde que viene la situación que presenta el estudiante. ¿Puede pedir un padre ayuda al área de psicología sin que antes se haya determinado alguna situación con ese niño? Por ejemplo, que el padre venga y de algo que sucede en su casa o en el barrio, qué sé yo, en el sector, y diga, bueno, yo tengo que hablar con la psicóloga de la escuela para que se entere, para que me ayude, para que me oriente, cómo trabajar con el niño, algo. ¿Puede un padre decir eso? Sí, los padres, en la familia se le da asistencia de parte de la escuela. Ahora, cuando involucra la situación que está ocurriendo fuera de lo que involucra al estudiante, nosotros orientamos, pero cuando son situaciones que no corresponde a un psicólogo escolar, bueno, se refiere. Ahora, todo lo que está dentro de nosotros como profesionales en el área educativa, nosotros damos respuesta. Ahora, cuando corresponde a hacer referimiento que pertenece a otro profesional de la misma área de psicología, pues trabajamos con referimiento. Sí, la familia, son muchos los casos que tenemos de familia que sin el docente referir al estudiante solicitan ayuda. Y nosotros estamos para eso, para colaborar con la familia. Muy bien. Estaría de más preguntar el resultado al final con los niños, porque
Yo he escuchado testimonios de niños donde dan gracias por las atenciones que recibieron del Departamento de Psicología. Pero ¿usted experimentó alguna, valga la repetición, alguna experiencia con niños que han sido recuperados, que a medida que pasan los años van creciendo y usted va notando el cambio y luego dan las gracias por la forma como la atendieron? Muchas veces no todos los niños que son referidos por el maestro necesita una intervención fuera del centro. A veces son niños que necesitan una orientación de parte de la familia o nosotros dar una orientación a la familia de cómo manejarse o situaciones que se está dando en el hogar, que cuando el padre es orientado, el niño inmediatamente se recupera. Y esas condiciones que el docente veía que era difícil para trabajar en el área, cuando se trabaja con la familia, se resuelven esos conflictos. Ok, y luego ellos agradecen. Sí, otras veces el estudiante amerita ser evaluado fuera, porque Ok, nosotros como psicólogos intervenimos, pero ya cuando necesitamos auxiliarnos de un diagnóstico, ese niño es preferido fuera. No todos los padres tienen la facilidad muchas veces de trabajar con los estudios que ese niño amerita, pero por lo regular casi siempre ese padre acude. ok, Y cuando ese niño empieza a trabajarse con la ayuda de la familia, el psicólogo, el docente, en nuestro centro tenemos aula de apoyo, que esa aula trabaja con esos niños que tienen, especialmente no aula con niños con necesidad de apoyo educativo, sino que están trabajando maestros específicos para esos niños que tienen ciertas condiciones que no ameritan ser referidos afuera, ok. sino que los maestros lo trabajan directamente en una aula con esos estudiantes y en 2 o 3 meses ya esos niños están al nivel de otro niño. Ok. Siempre se ha hablado desde fuera acerca de la calidad de los maestros y del cuerpo de gestión o el cuerpo de gestor administrativo de las escuelas y hablan como que no hacen su trabajo, que no es bueno. Yo sé que usted trabaja ahí, pero de forma equilibrada, ¿qué puede decir del sistema educativo? Yo sé que trabajan mucho los psicólogos. ¿Qué tan cierto es eso que dicen que las escuelas no es lo que son o que deberían ser mejor? ¿Tenemos un buen sistema educativo con las escuelas? Lo que pasa es que el que está afuera opina de lo que no conoce, de lo Ujú. que está dentro. Pero las personas que trabajamos en este sistema nos damos cuenta que lo que se dice en fuera es muy distante de la realidad. El docente de un centro educativo, por lo regular, la mayoría son docentes muy Sí, son preparados preparados. y dan el 100%. Ahora, no es fácil y no es igual para un docente de, vamos a decir, de un centro educativo que trabaja con 20 o 25 niños que no tienen la misma situación de vulnerabilidad que tiene un niño de un sector público, dar respuestas a las necesidades de esos niños que un docente de una escuela pública, donde fácilmente tiene 45, 43, Sí, 40 estudiantes, un grado de primero. Entonces, cuando un docente se enfrenta en una tanda de la mañana con 40 estudiantes por en grado. primero, Ok. por Solamente grado, primero. primero, por ejemplo, la mayoría de los grados están así, de 40 y 42. Entonces, lo mismo ocurre que ese docente que se enfrenta a veces que no es de tanda extendida, como por ejemplo mi centro, que es tanda regular, en la tarde se enfrenta a A la otro grupo misma más. condición de un grupo de 40 y pico en la mañana solo. Entonces, por más que ese docente quiera dar, da, pero no un 100%. Y no es que el docente no está Correcto, capacitado. correcto. Y aparte de eso, el docente se le exige, se supervisa. A veces agotador todos los procesos que el docente tiene que trabajar, no solamente con el estudiante en el aula, sino un proceso de evidencias que hay que trabajar porque se le exige al coordinador, pero se le exigen a los técnicos distritales. Lo mismo que ocurre en regionales. Entonces, todo el mundo exige. Y muchas veces esas 4 o 5 horas que el docente tiene en aula, especialmente en la mañana, que es un poquito más larga,
muchas veces no le da el tiempo suficiente porque también tiene que evidenciar todo lo que hace Sí, y eso le correcto. toma tiempo. Y a veces tiene que llevarse trabajo para la casa. A mí esa parte me preocupa lo que es la salud emocional y física del docente porque se estresa mucho, pero sí creo que están muy bien preparados y el sistema le exige y lo prepara también. Correcto. Yo entiendo que sí, que las escuelas están bien capacitadas en cuanto al personal, en lo profesional, para dar un buen servicio a la comunidad. Entonces, desde el punto de vista del padre, que algunas veces también el mismo padre se pone a hablar tonterías, teniendo a su propio hijo en las escuelas, sin saber realmente lo que ocurre adentro, ni siquiera le pregunta al estudiante. Pero me gustaría eh, que usted nos oriente a los padres qué hacer, cómo comportarnos, qué decisiones tomar para que coopere al desarrollo de aprendizaje de su niño, de su propio niño. Mira, con relación a los padres, como dijiste, no todos los padres o la familia actúan igual. Hay familias que se integran 100%. Hay otra familia que también en ese proceso se integran un 70% y hay otros que no se integran nada, Que nunca van. que nunca van Santo. y cuando se le exige a la familia que se integre a este proceso, no es que se encargue de alfabetizar a ese Exacto. estudiante, enseñarle lengua española, matemática, no, es que se integre a la función, a acompañar a ese niño, a darle seguimiento, a ir a los centros, a investigar, a ver cómo le está yendo a ese niño. A veces el papá se empeña mucho de que tenga un cupo. Tú lo observas que llega el día de la inscripción, reinscripción, pero no lo ve hasta final de la entrega de nota. Entonces, Exacto. muchas veces eso da pena porque El niño yo pasa el como proceso solo el entonces. proceso solo Wow. y no exigiéndole al papá que él es el que tiene que hacer la función del docente. Pero qué bueno es cuando un papá trabaja con el niño, si la hora de llegar es a la hora de cerrar la puerta a las 7:45, ese niño ya a las 7:30, a las 7:40 esté en su centro escolar. Esa es la función del papá. Responsabilizarse que ese niño llegue higienizado, Higienizado. que ese niño les revise qué le dejó el docente, porque a veces dice que ese docente no deja tarea, pero les revisa los cuadernos, que ese niño llegó a la escuela. Se da el caso de niños que llegan a la escuela en la mañana, no entran y al mediodía, cuando sale el grupo, se integra ese grupo. Y entonces el papá nunca se da cuenta si ese niño fue a la escuela Exacto. o no. Solamente estuvo al final. Entonces, el padre no es un niño que tiene unos padres que lo acompañan en este proceso, su nivel de aprendizaje es muy distinto a un papá que no le da seguimiento. Y entonces, eso es lo que queremos, de que la familia se integre, que la familia apoye, porque muchas veces nosotros trabajamos escuela de padres, en una escuela como la que yo trabajo, que es de 2,000 y pico de estudiantes, Wow. y cuando se hace una escuela de padres, tú lo que ves 2 o 3 De padres 2000 de estudiantes. 2,000 y pico. Ahora, Santo. no se convocan los 2,000 y pico porque la escuela de padres trabaja con, a veces, con los primeros grados Es que como son, como si fuera una junta representativa. exacto. Ok. Pero lamentablemente los padres, en la gran mayoría, no acompañan a lo que es ese proceso. Y es tan indispensable e importante de que el papá acompañe al niño en todo lo Claro, que tiene que claro. ver este proceso. Y en cuanto a la utilería, de si yo sé que las escuelas proveen uniformes, zapatos, cuadernos, ¿verdad? Eh, en cuanto a la utilería, los padres, entiendo yo que en lugar de exigir que le den, luego de recibirlo deberían mantenerlo, es decir, preocuparse porque el niño vaya con su cuaderno, con sus lápices, con su uniforme bien limpio, como usted lo dijo, bien higienizado. Pero alguna vez se lo mandan así como Qué difícil para que un coja, docente cuando recibe un niño, especialmente en la mañana, que no viene bien sin cepillarse, sin higienizado bañarse. de su casa. Y a veces dice, que le hacen bullying, que lo rechazan. No,
es que también, porque eso es parte de lo que tiene que ver con la autoestima del niño. Muy bien. Entonces, desde ahí que nosotros vamos formando, la familia empieza a formar desde ahí. Muchas veces la familia entiende, los padres, que quien forma son los docentes, y el docente lo que hace es que un colaborador que refuerza en cuanto a esos valores que se trabajan en la familia, un reforzador de lo que la familia trabaja en esos ámbitos. Muy bien, muy bien. Entonces, para que un padre ya tenga confianza de que su hijo va a aprender en la escuela, de que le va a ir bien, de que va a tener seguridad, ¿qué palabras usted puede decirle? Bueno, lo primero que queremos decirle a los padres, algo positivo que vimos del Ministerio de Educación, que esos útiles escolares que se entregaban a mediados del año escolar, se le entregaron ahora, eso lo estuvimos haciendo ¿Se le el entregaron desde el 5, sí, principio? ya se entregó, Ok, ya se entregaron. se Ok. entregaron el día 5 en nuestro centro, creo que todos los centros estuvieron Trabajando eso. trabajando Ujú. en esa área. Entonces es una parte que para el papá lo ayuda mucho, porque en un inicio de año escolar, bueno, hay muchas emociones. Primero, el papá está contento porque va a entrar, pero también está preocupado porque no sabe a veces cómo va a responderle al niño en cuanto a lo que son los útiles escolares, porque la economía está difícil. Ok. Entonces, esa parte muy positiva de cuanto al Ministerio de Educación, de entregársele a los padres, para que ningún niño ese día, el día que iniciemos, que creo que el 26, no se quede ningún niño. Por lo regular, los padres no lo mandan la primera semana de ambientación, ¿A qué sino que deberían? lo mandan Sí. una semana o 2 semanas después. Entonces, ese niño que inicia 2 semanas después no es igual al niño que recibió Claro. esa semana de ambientación, donde se hacen tantas actividades hermosísimas para que el niño se Entienden sienta a confianza. gusto Excelente, y excelente. se sienta que ya su inicio de año escolar ya empezó. Entonces que los padres, por Entonces, amor a los Cristo, padres, envíen a su los que muchacho puedan temprano. ir a acompañar ese día, Claro. porque también se hacen actividades al principio, los niños que son de los primeros grados, los padres casi siempre los acompañan. Ok. Ya los que son más grandecitos van Quinto, solos. sexto de primaria. Sí, pero por ejemplo, el quinto día se hacen actividades con la semana, con la familia completa. Ok, invitan a los padres. Sí, ese día son actividades divertidas, recreativas, para que los padres acompañen también a los Y niños. también entren en confianza, por decirlo así, en un ambiente Exacto, sano. un ambiente sano. Ahí el Ok. papá verifica en qué grado tocó el niño, porque los niños van rotando, cuál es la maestra, nunca quedan con la misma maestra. Ok, ok. Ahí interactúan con el docente, el director, los psicólogos se presentan. Entonces, no es igual tú llegar 2 semanas después a que ir desde Aburrido el tal primer, vez, claro. sin deseo de ir porque el mismo padre no lo envía. Y el niño no se comporta igual. Exacto. Un niño que va a esa primera semana de ambientación se comporta distinto a ese niño que regresa Increíble. una semana después, y no es el niño que tiene la culpa. Por lo regular, los niños están emocionados. No, porque a esa edad un niño no decide ir solo a la escuela, tiene que ser el padre que lo No, y envíe. hasta ya los que son un poquito más grandecitos, por ejemplo, los que están ya en el segundo ciclo de primaria, los de secundaria, que muchas veces no van esa primera semana. Entonces, durante esa semana con los padres se trabajan lo que son las normas de convivencia, Exacto. que eso es indispensable, que cada familia sepa que cada centro escolar, independientemente tenemos unas normas de convivencia a nivel de ministerio, pero cada centro tiene su Interno, política exactamente, interna de cómo correcto. funciona para mejor, para lo que es la convivencia en todos los sentidos. Entonces es indispensable que papá se integre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues de verdad que gracias por esas orientaciones, licenciada. Yo espero que este año 2025-2026, bueno, pues sea de mucho éxito para República Dominicana en las escuelas públicas, en la educación y aprendizaje de los niños. Padres, ya escucharon los consejos de la orientadora y psicóloga. Suplicamos que envíen a sus chicos temprano, a sus niños temprano, por amor a Cristo, y que podamos tener un buen año escolar. Gracias, licenciada. Un Muchísimas placer. gracias a ti, Ronnie, por invitarme a compartir
lo que son estas posibles informaciones para los padres, Claro, de claro. que estamos muy contentos de que por fin iniciamos. Podemos volver más o menos al final del año, no al año escolar, sino año 2025 para hacer un repaso de cómo le está yendo, si todas estas expectativas, principalmente con los padres, pues se han cumplido, todavía necesitamos seguir orientando un poquito más. ¿Se puede? Bueno, cuando usted quiera me puede invitar porque son Claro. muchas las experiencias que podemos compartir que a mí como profesional me han ayudado bastante. Correcto. En mi trabajo lo amo. Cada vez que yo recibo un estudiante veo una esperanza más Es para lo importante. que es nuestro país, para la Correcto. sociedad. Y siempre esos niños mm, enseñarle o mejor dicho, demostrarle que ellos pueden, que tienen en quién confiar y esa familia que lo apoyen 100%, porque estamos en necesidad de que la familia le den ese apoyo a los estudiantes, a sus Excelente, hijos. excelente. Bueno, muchas gracias, licenciada Alicia Rodríguez, Gracias. en su orientación en este canal Dime tu verdad. Dios le bendiga mucho. Gracias por estar aquí con nosotros.